Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Vamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 13 al 16. Una lectura muy conocida. Amén. Ya estamos ahí. Génesis 6, del 13 al 16. Gloria a Dios. Pero antes vamos a orar, amén. A poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendito y adorado sea tu nombre. Tú eres bueno, tú eres perfecto. No hay nadie como tú, Señor. En ti, Señor, no hay mentiras. En ti no hay fallas, Señor. Tú todo lo haces posible. Tú tienes el control de todo, Señor. En ti confiamos, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Hoy te pedimos perdón por todo lo malo, por todo, Señor. Aquello que hacemos, Señor, que no es agradable delante de ti, Señor. Nos colocamos a cuentas en esta mañana, Rey. Gracias te damos, mi Señor. Alabado sea tu nombre. Háblanos en esta preciosa mañana, Padre. En cada uno de nuestros corazones sea tu palabra, Señor, ahí grabada. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Y dice Génesis capítulo 6, del 13 en adelante. Tenemos el título, Noé construye el arca. ¿Cuántos conocen la historia del arca de Noé? Amén. Dijo pues Dios a Noé, decidido el fin de todo ser. Decidido, mire esto. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dice el 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Amén. Y entonces vemos aquí cómo fue la construcción del arca de Noé, y vemos que el Señor da unas instrucciones para hacer el arca. El arca hoy en día también es un barco, ¿verdad? Es un barco. ¿Para qué se usa? El barco se usa pues para navegar en aguas, sea río, sea mar. Pero en ese tiempo que el Señor le manda hacer un arca a nuestro hermano Noé, en ese tiempo no llovía. No llovía. Y me llama mucho la atención porque la Biblia te da especificaciones de cómo hacer el arca. La Biblia te da cómo hacer algo. La Biblia nunca te va a mandar, el Señor nunca te va a mandar a hacer algo si tú no lo sabes hacer. Él siempre te va a dar la instrucción. Siempre nos va a dar cómo hacer algo. Y el Señor por lo general siempre te va a hablar en medio de la oración, cuando tú le buscas intensamente, ¿verdad? Cuando a veces no encontramos respuesta del Señor, el Señor tiene un sí y un no. Sí y no. Hay que esperar el sí del Señor y hay que esperar el no del Señor también. Y cuando recibimos un no del Señor, debemos estar también gozosos y alegres y agradecidos. Porque cuando Él dice no, es para un bien de nosotros. Amén, mi hermano. Entonces aquí dice la palabra que el arca de Noé o el barco de Noé fue hecho de madera de gofer.
Y me llama la atención que esta madera no se consigue hoy en día. Dice, yo me puse a averiguar y es un árbol no identificado. Ese árbol no existe. Ese árbol fue únicamente hecho para el arca de Noé, o no sé qué se hizo en ese tiempo, para el arca que el Señor mandó a construir a Noé. Pero si tú buscas, gofer no existe, y eso me llamó mucho la atención. También dice la palabra que de 300 codos de longitud. 300 codos son 135 metros de largo. Esos son 300 codos. Dice también, la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y esos son, vamos acá. De 300 codos de longitud. De 50 codos su anchura. 50 codos son 22 metros de ancho. Y dice, y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, que son 13 metros de alto. La Biblia no registra en cuánto tiempo Noé hizo el arca, pero los historiadores creen que el arca que Noé construyó duró haciéndola aproximadamente 100 años. 100 años duró aproximadamente Noé haciendo el arca. Un trabajo arduo y bastante demorado, ¿verdad? Porque hoy en día hacer un barco es muy fácil, porque hoy en día hay maquinaria para cortar la madera. Hay mucha tecnología hoy en día, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo creo que no había la tecnología que hoy hay para cortar madera. Y para hacer un arca de 135 metros de alto, con una anchura de 22 metros y con un alto de 13 metros, yo creo que fue mucho el árbol de gofer que tenía que haber buscado Noé. Porque es que el Señor le dijo específicamente cuál era el árbol. El Señor no le dijo, busca cualquier madera, busca cualquier árbol, búscate un ciprés, bueno, yo no conozco mucho de árboles, ¿sí? Los que son carpinteros y que conocen sí saben, pero obviamente sé que lo que es una construcción de esa se hace con madera, los muebles de madera. Así que él tenía que buscar específicamente ese árbol. Y digamos que encontró cierta cantidad en un lugar y después otra cantidad en otro lugar. Fue un trabajo muy arduo. También dice que el Señor le dijo que debía el arca llevar 3 pisos. O sea, no la hizo plana. Aparte de que era bien alta, bien ancha, ¿verdad? Le dijo de 3 pisos Noé. Pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que Noé le dijo, ay, pero ¿por qué de 3? Hagámoslo de 1, es que es mucho trabajo. No, la hizo de 3 pisos. Y le dijo, haz aposentos. Haz aposentos, o sea, haz habitaciones en esa barca. Le dijo, bueno, la vas a calafatear. Calafatear, yo no sabía que era calafatear, ¿sí? Y calafatear, pues para el que no sepa, así como estaba yo en esa misma duda, es unirlas, unir juntas. Y aparte tenía que, cuando ya las unía, las pegaba con brea. Yo digo, tremendo ese trabajo. Yo creo que el Señor hoy en día le manda a hacer a uno un barco y uno se hace así. ¿Cómo empiezo a hacer ese barco? Pero no. El Señor le dio las órdenes a Noé y Noé lo hizo así. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7, el verso 16, dice, y los que vinieron y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta.
le mandó a hacer una ventanita también. Dice que una ventana para tremenda estructura, y dice en el 16 del 6, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación, o sea aproximadamente a 45-50 centímetros por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Una ventana. Y le dijo el Señor, sabemos la historia, vas a buscar especies de animales. Los que son puros los vas a buscar 7 y los vas a meter de par en par. Los impuros solamente vas a buscar una pareja y los vas a meter de par a par, el macho y la hembra. La historia no la sabemos, ¿verdad que sí? Trabajo arduo. De verdad que yo no me asombro. En el momento que estaba haciendo esta prédica, me asombraba cómo alguien se le midió a este trabajo. Y dice la palabra que Dios cerró la puerta. Pero ¿sabes qué me llama la atención del arca? Que el Señor le mandó a hacer de todo. Pisos, aposentos, le dijo, vas a entrar tú, tu mujer, los hijos tuyos que eran Sencan y Jafet y sus 3 mujeres. Porque es que nadie más quiso entrar al arca. Y él cerró la puerta. Pero como les digo, lo que me llama la atención de esta arca o este barco es que este barco no tenía timón. Si ustedes leen la palabra, no dice, y el Señor le dijo a Noé, hazte un timón también de madera de gofer. No. Y él fue el que cerró la puerta. El Señor cierra y abre puertas, mis hermanos. Es Él el que lo hace, el que cierra y abre. Pero no había timón. ¿Cómo esta arca iba a andar? Pero Noé en ningún momento se registra en la palabra. ¿Y el timón? ¿Qué pasó? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a andar esta barca? ¿Y en cuál agua si aquí ni llueve, no hay mar? ¿Qué voy a hacer yo, Señor? No. Noé tenía una fe tan grande que él creyó al Señor. Él creyó a ciegas al Señor. Y saben, mi hermano, el título de esta prédica es ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control en mi vida? ¿Quién tiene el control en mi hogar? ¿Quién tiene el control en lo que yo soy? Y yo me acordaba de una película. Y me la he visto varias veces. Ahora van a decir, ay, tan peliculera la pastora. Sí, yo veo películas en mis momentos que tengo, me gusta ver películas. Y hay una película de un hombre que se le entrega un control. Sí, ¿verdad? ¿Saben cuál es, cierto? La película se llama Clip. Y sabes que con este control él podía pasarse los tiempos que quisiera. ¿Sí? La vida de nosotros debe llevar un ritmo. Debe llevar su tiempo. La palabra dice que él todo lo hizo a su tiempo. Y nosotros debemos ir al tiempo que Dios quiere que andemos. ¿Verdad que sí? Y en esta película el hombre quería tener dinero, quería tener un ascenso, quería tener riquezas, quería tener nietos. Bueno, todo lo que el ser humano en esta tierra quiere tener. ¿Qué queremos tener nosotros? Yo a la verdad, si les digo, yo quiero tener una casa propia, que sea grande, quiero que mis hijos se casen, tener muchos nietos, quiero vivir todo hasta el final con mi esposo, viejitos ahí. La iglesia, que la iglesia crezca. Yo le pido al Señor, Padre, si tú quieres, si está en tu voluntad, danos toda esta cuadra, Señor. Si está en la voluntad de Él. O sea, esas son las cosas que uno quiere aquí en esta tierra.
Y en esa película, ese hombre quería tener muchas cosas. Y le entregan un control remoto. ¿Qué harías tú con un control remoto y te digan, cada vez que tú des clic, se va a pasar al tiempo que tú quieras? Y así fue para los que se han visto la película. Le entregaron el control y el hombre empezaba a hacer clic y ya era jefe. Clic y ya tenía mucho dinero. Clic y ya tenía, vea, ya en una hace clic y ya los hijos, la hija se estaba casando. Cuando tú y yo no le entregamos el control de nuestras vidas al Señor, es un desastre en nuestra vida. Y esa película termina, él haciendo clip, termina él muerto. Se perdió el crecimiento de sus hijos, se perdió el matrimonio de sus hijos, perdió a la esposa con otro hombre. Pero todo ¿por qué? Por querer hacer las cosas a mi manera, por querer hacer las cosas como yo diga, apoyándome en mi propia prudencia. Y la palabra dice eso, que nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No, dice no te apoyes en tu propia prudencia. Porque es que cuando yo hago las cosas a mi manera, todo me sale mal. Cuando yo hago las cosas como yo creo que deben ser, todo me sale mal. Y hay una cantante a la cual a mí me gusta mucho escucharla a ella. Sus letras son muy hermosas, a mí me gustan, son letras de guerra y a mí me gusta mucho esto. Y ella en una de las veces que cuando predica y habla, ella dice, yo hasta para comprarme un par de zapatos le pido permiso al Señor. Si quieres que me los compre, si te gustan, si te parece. Ay, es que mañana voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me voy para aquí y me voy para allá. ¿Y en qué momento le dijimos, Señor, ¿será que tú me dejas mañana salir? Cuando empezamos el culto, que fue ahorita a las 10 de la mañana, y empezamos en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice que el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú y yo le comentamos todo al Señor, eso es ser sabio. Cuando tú y yo le decimos, Padre, ¿será que puedo hacer esto? Eso es ser sabio. Y eso es tenerle temor, respeto a nuestro Señor. Y yo no te voy aquí a decir mentiras, que yo toda mi vida le he dicho, Señor, ¿será que puedo hacer esto? No. Muchas cosas de mi vida las he hecho teniendo yo el control de mi vida. ¿Y saben cómo me ha ido? Mal. Muy mal. Pero vemos aquí a un hombre que no le dice al Señor, ¿dónde está el control de la barca? Porque era el Señor el que llevaba el control. Queremos tomar el control en todo. En los matrimonios. Vea, yo he visto parejas que la esposa es la que viste al esposo. Está bien que uno le diga, ay, a mí me gustaría verte con una camisa así, con un pantalón así. O el esposo le dice a la esposa, me gusta verte de tal manera. Pero yo he conocido más mujeres que hombres, donde le sacan camisa, pantalón, media, boxer, zapato, todo al esposo. Todo. Ella lo viste como ella quiere, como un niño. Y queremos tomar el control de todo. No hagas esto, ¿por qué lo haces? ¿Qué es esto? En el trabajo queremos tener el control de todo. En los empleos, en las empresas, lo ponen a trabajar a uno en equipo.
Y qué difícil es trabajar en equipo, porque todos opinan, porque todos quieren tener la razón, porque todos creen que lo que dicen eso es palabra bendita. Entonces queremos tener el control de todo. En los hijos, en la iglesia también queremos tener el control. 21 días de oración, ay, pero ese pastor tan cansón. Que tenemos una semana de ayuno. Pero será que el pastor, claro, como él no trabaja, como él no hace nada, queremos tener el control de todo y queremos opinar en todo. Y hay momentos que debemos ser como María, la madre de Jesús. Callar. Lucas 2:19. Calle y medite en su corazón. Callemos y meditemos en nuestro corazón. Queremos tener el control. ¿Qué le pasó a los que no entraron en el arca? Porque dice la palabra que cuando ya el arca estuvo hecha, ese gran barco estuvo ya listo, y ya todos los animales, ustedes se imaginan estar en un arca. ¿Quiénes de aquí han ido donde crían marranos? ¡Qué olor tan feo! La carne es muy rica, pero huelen feo. ¿Quiénes han criado gallinas? Yo me acuerdo que mi mamá, cuando estaba pequeña, ella tenía un gallinero y ella me mandaba a limpiarle a la gallina. Y me daba tanto asco. ¡Qué olor tan feo! Pero Noé no tuvo solamente ni gallinas ni cerdos. Noé tuvo muchos animales que son los que hoy en día están aquí, los que conocemos. Y tuvo que vivir 40 días y 40 noches con esos animales. Y acordémonos que la puerta estaba cerrada, el Señor la cerró. ¿Para dónde mandaban el excremento de los animales? El orín de un caballo y de una vaca, que eso es re fuerte. Cuando el pastor y yo nos casamos, a alguien se le ocurrió la brillante idea de regalarnos un conejo. ¿Te acuerdas? ¿Quién regala un conejo de matrimonio? Lindo, para que era grande. Pero que nosotros cuando nos casamos vivimos en una pieza que era pieza, comedor, sala y tenía cocina. Y nosotros con el bendito conejo. Y este conejo sí que orina feo, huele feo. Tocó salir de ese conejo. Yo no me acuerdo a quién le dimos ese conejo. No lo comimos. Sí, no me acuerdo de verdad ese dato. Les voy a averiguar y después les cuento, porque no me acuerdo qué hicimos con el conejo. Pero imagínense Noé con todo ese poco de animales dentro de un barco. ¿Y ustedes se imaginan la esposa de Noé? Porque nosotras sí que a veces, uy, pero este desorden, uy, pero mire ese poco animales, uy, animales, uy, que la palabra no dice eso, ¿no? Sería chévere que hubiese dicho, ¿no? ¿Qué hacían la esposa, las nueras? Pero no lo dice, porque no era necesario, me imagino yo. Pero cuando cierran el arca, empieza a llover. Y dice la palabra que las cataratas de los cielos se abrieron y que la tierra empezó a brotar agua de la tierra. Y empieza a subir, el agua. ¿Qué pasó con los que no entraron al arca? ¿Sabes, mi hermano? Cuando tú y yo nos salimos del arca en la cual Dios nos ha puesto, lo que viene para nosotros es muerte.
Porque eso fue lo que pasó a los que no entraron en el arca. Porque al momento de subir el agua, dice la palabra que el arca de Noé quedó en un monte que se llama Ararat, que hoy en día todavía existe y se encuentra en Turquía. Y que ese monte es tan alto, mide 5,000 y no recuerdo el pico, pero 5,000 y pico de metros. O sea, eso es altísimo. Y allá quedó el arca. Y quedó el arca ahí cuando ya el agua empezó a descender. Por lo tanto, el agua había avanzado más y más arriba. Ni el más bueno en natación se salva en ese tiempo. Ni el más bueno nadando. Cuando tú y yo nos salimos del arca, lo que viene es muerte. Así que no nos salgamos del arca. No nos salgamos de lo que el Señor ha construido para ti y para mí. Porque mira, dentro del arca tenemos alimento. Estamos seguros dentro del arca. Porque el Señor le dijo a Noé: y provéete de mucho alimento. En el arca tenemos seguridad. Dentro del arca soportamos tempestades. Dentro del arca. Porque ese diluvio, eso no era más que una tempestad. Eso era algo terrible. Pero cuando tú y yo nos salimos del propósito de Dios, de lo que Dios ha planeado para nosotros, vamos a encontrar muerte, destrucción, vamos a encontrar todo lo peor. Hay veces que creemos que nuestra barca se hunde. Vámonos ahora a la barca de nuestra casa. Vamos a ir rápidamente a Mateo 8, 23 al 27. Voy a hacerle rápidamente. Mateo 8, 23, 27. Jesús calma la tempestad. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay momentos que vemos que nuestra barca se está hundiendo, que nuestra barca pareciera que tiene huecos por todos lados y se hunde y se hunde y se hunde en la mar. Pero aquí la palabra nos dice en este pasaje que cuando los discípulos vieron que la barca se estaba hundiendo, cuando vieron que el mar estaba embravecido, ¿qué hicieron ellos? Llamaron a Jesús. Llamaron a Jesús cuando vieron que esa barca ya estaba casi que hundiéndose. Y eso es lo que hay que hacer en nuestras vidas. Cuando tú y yo vemos que nuestra barca se hunde, que cuando tú y yo vemos que los problemas empiezan a abundar y a abundar, lo que debemos es llamar a Jesús, llamar al Padre, porque Él es el único que puede reprender, Él puede atar, Él puede decir a los vientos: cálmense. Y los vientos se tienen que calmar, porque no hay nada que el Señor no haga, y lo que haga, la palabra que Él dice se cumple. La palabra que Él dice es palabra poderosa. Tú y yo reprendemos, sí. Tú y yo podemos atar, sí. Pero cuando vemos que nuestra barca se está hundiendo, mis hermanos, la única solución es Jesucristo. La única solución es decirle: toma el timón de mi barca, yo no puedo con ella. Tómala tú, Señor. Yo no puedo con esta situación tan difícil que estoy viviendo, Padre, pero tú sí puedes, Señor. Padre, ya no sé qué hacer.
¿Cuántas han dicho eso? ¿Cuántos han dicho, ya no sé qué hacer? Y estoy que me hundo. Y estoy que ya no puedo más. Y es cuando debemos llamar a nuestro Señor. Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor. Cuando nos salimos del plan divino, nuestra barca se hunde. Amén, hermanos. El Señor nunca te va a dar algo, como decía yo ahorita, y no te va a dar la instrucción. En la palabra encontramos que Él, para todo lo que Él mandaba hacer, Él daba una instrucción, un modelo divino. Eso lo da Él. Y vamos a ver aquí en Números 8:4. Rápidamente vamos a Números 8:4 y te voy a dar un modelo que lo da el Señor, así como también en el arca. Dice: y esta era la hechura del candelero. Mandó a hacer un candelero, pero Él no le dijo a la persona, haz un candelero y ya. No, Él siempre te va a decir cómo hacer las cosas. Mire, un candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo. ¿Conforme al qué? Al modelo que Jehová mostró a Moisés. Él siempre te va a dar un modelo. Él nunca te va a mandar así como dicen, como uno dice coloquialmente, a quemarropa. No. Él siempre te va a decir, lo vas a hacer así, lo vas a hacer de esta manera, lo quiero de este material. Así el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Hebreos 8:5, vamos rápidamente. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado, que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí podemos ver que el Señor siempre te va a dar un modelo. El Señor siempre te va a decir cómo hacer las cosas. Pero cuando las cosas nos salen mal, es porque no escuchamos a Dios. Es porque nos salimos de la barca. Es porque nos salimos del plan divino. Pero cuando tú y yo estamos en el plan divino del Señor, las cosas nos tienen que salir bien. Pero hay momentos en nuestra vida que pasan por apretados, ¿verdad? Y esos momentos apretados, cuando tú y yo estamos en el plan de Dios y vivimos momentos apretados, ¿sabes qué es eso? Eso es que el Señor nos está formando en algo. Eso es formación. Eso no es porque te has salido del arca. Es formación para tu vida. Cuando vemos que el Señor en algo nos está ajustando. Cuando tú ves que en algo el Señor te aprieta y te aprieta, es porque en eso es en lo que estamos fallando. Es en eso. Y si hay algo que yo puedo ver en Noé, es esto: que él nunca le dijo al Señor ¿por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y cuando tú vas a Hebreos, vamos al capítulo 11 de Hebreos. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Habla de la fe. Hebreos capítulo 11 nos habla de fe. Y eso fue lo que tuvo Noé. Fe. Cuando tú y yo tenemos fe. A mí me gusta mucho la definición de fe en la traducción actual. Del capítulo 11, verso 1. Que dice en esta versión, la Reina Valera 1965, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mira, en esta versión dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar totalmente seguro
de que vamos a recibir algo, de que el Señor lo que nos dijo lo vamos a recibir. Y dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Es como la mamá, ¿verdad? Cuando se entera que estamos embarazadas y sabemos que hay algo aquí, pero no lo podemos ver. Esa es la fe, saber que hay algo que existe, aunque tus ojos ni mis ojos lo puedan ver, pero que estamos totalmente seguros de que va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Va a pasar. Esa es la fe. Esa es la fe, mi hermano. La fe que el Señor quiere que tú y yo tengamos en Él totalmente. Nunca hay que perder la fe. Aquí en Hebreos 11, el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero me llama la atención que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que el Señor no le gusta, es que no confiemos en Él. Y en el verso 7 de Hebreos, Noé tiene un versículo para él. Varios hombres de fe los conocemos. Abraham, Enoc. Pero Noé en el verso 7 de Hebreos 11 dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, mi hermano. A mí me gusta mucho, vamos a Marcos 10:52. Y aquí nos habla del ciego Bartimeo. Dice la palabra que Bartimeo era un ciego que era hijo de Timeo. Y él mendigaba. Y cuando él escuchó que el Señor Jesucristo iba pasando, él empezó a gritar porque él tenía una fe de que él lo iba a escuchar. Así cuando tú y yo clamamos al Señor y clamamos y no nos cansamos de clamar, porque sabemos que Él nos va a escuchar. Porque sabemos que cuando levantamos la voz y tenemos un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia esa oración. Y dice la palabra que Bartimeo gritaba, Jesús, Hijo de David, decía, ten misericordia de mí. Y los demás le reprendían, cállate, cállate. Hay muchas voces que van a querer callarte. Hay muchas voces que van a querer opacarte. Cuando la iglesia empezó, para mí no era fácil. Para mí no era fácil. Veníamos, yo, para la gloria y la honra del Señor, yo tengo 46 años. Este año cumplo 47 años. Y yo le sirvo al Señor desde que tengo 18 años de edad. A esa edad me bauticé y desde ese día le sirvo al Señor. Y siempre he sido mujer de altar. Siempre he estado en el altar. Me he equivocado muchas veces y he querido bajarme del altar. Pero sabes, mi hermano, el altar purifica. El altar limpia. Pero yo escuchaba muchas voces cuando la iglesia empezó. Tú no puedes. Y se me llorosean un poco los ojos,
Porque yo decía, yo, ¿quién soy yo? Y cuando la iglesia empezó, a mí no me gustaba que me dijeran pastora, porque yo decía, esa palabra no es bíblica. Y es verdad. Una sola vez vi el nombre pastora, y creo que se lo dijeron a Débora. No, Débora no. Ahí ya estoy. Una sola vez he visto la palabra pastora acá, pero porque era pastora de ovejas. Y yo decía, a mí no me digan pastora, a mí no me digan así. No me sentía digna, porque venían voces a mí diciéndome, usted, que porque la figura de pastor está, que porque soy la esposa del pastor a mí me tienen que decir pastora. No. ¿Sabe, mi hermano? Yo creo que uno se gana las cosas. Y aquí está Anabela, ¿se acuerda? Yo le dije, no me diga pastora. Y ella me dijo, usted es mi pastora, y le voy a seguir diciendo pastora siempre. Y una vez una pastora en Cali me dice, que pastora, no me gusta, no me diga así, no me gusta. Mi nombre es Gisela. A mí no me diga ni mamita, ni mi amor, ni mi hija, no, dígame Gisela, así me llamo yo. Yo no soy pastora. Y me dijo, discúlpeme, ¿usted en la iglesia qué hace? Le digo yo dirijo la alabanza, estoy a cargo de niños, predico, discipulo, visito, oro. ¿Y esa no es la labor de un pastor? Sí. Me dijo, no busque que otra venga y quiera usurpar su lugar. Voces que me querían callar, voces que me querían anular. Bartimeo le decían, cállate. Y muchas veces vamos a encontrar en nuestra vida gente que nos dice, cállate. Pero es cuando más debemos gritar el nombre de Jesucristo. Es cuando más debemos buscarlo. Y dice la palabra en Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, porque tu fe te ha salvado. La fe de Bartimeo hizo que él fuera salvo, mi hermano. La fe que tenemos en Dios. Yo decía, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no voy a ser capaz de estar frente a una iglesia, yo no voy a ser capaz, porque yo veía que mi esposo se levantaba, predicaba, tenía esa facilidad, porque él la tiene. Esa facilidad de predicar y de ir y de hablar. Y yo decía, a mí me da miedo. Yo no puedo. Yo no voy a ser capaz. Pero cuando yo empecé a buscar del Señor más y a buscar más, y que hay días en que no quiero orar, se los confieso, no quiero. Pero empiezo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Es cuando el Señor me dice, levántate, mi hija. Y es cuando el Señor dice, tu fe te ha salvado. Si puedes, sigue adelante, sigue adelante. No te dejes opacar por nadie. No dejes que nadie venga a decirte, usted canta, usted no canta nada. Usted tocando piano, tocando batería. Si yo conozco quién eres tú. Muchas veces me lo dijeron a mí. Yo sé quién es usted. Pero sabes, ¿sabes cuál ha sido mi respuesta? Sí,
Esa era yo, pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y ahora yo soy una nueva persona en Cristo. Pero esa es la fe que yo tengo, esa es la fe que yo tengo en mi Señor, y que yo sé que la iglesia va a seguir creciendo y va a seguir llenándose, y si no se llena no importa, seguimos predicando la palabra. Pero es mi fe, es mi fe. Yo sigo creyendo en el Señor. Yo sigo creyendo que van a haber milagros. Yo sigo creyendo que van a haber sanidades. Yo sigo creyendo en cada uno de los que hoy están aquí. Yo sé que cada uno de los que hoy están aquí tienen algo para el Señor. Le han pedido algo al Señor. ¿Y sabes cuál es mi fe para cada uno de ustedes? Que sí se va a hacer. Pero no te salgas del arca. No te salgas del plan divino que el Señor tiene para ti. El Señor ha trazado un plan divino para ti. El Señor ha dado especificaciones de cómo tienes que andar. Pero debemos leer este libro. En este libro es donde están las especificaciones de cómo debemos andar en la vida, cómo debemos movernos. No nos salgamos del arca. Sigamos creyendo en el Señor. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos teniendo esa fe en Él. Va a pasar, mi hermano. Que se ha demorado en llegar mi milagro, que se ha demorado en que se abra esta puerta, se va a abrir, porque el Señor fue el que cerró y abrió la puerta del arca. Fue Él. Pero sabes, en esta mañana lo único que te quiero decir es que tengas fe. Es que tengas fe. Bartimeo era un hombre ciego. Y dice la palabra que cuando el maestro lo escuchó, lo mandó a llamar. Y sabes, dice la palabra que Bartimeo tiró su capa. La única posesión que Bartimeo tenía era una capa, y la tiró, porque es que el maestro, el Rey de Reyes, el Padre te mandó a llamar. El papá, el Padre te mandó a llamar, y cuando el Señor nos llama debemos dejar todo atrás, porque es la fe la que mueve la mano de Dios. Es la fe, solo la